Muy buena gente, ¿qué tal? Bienvenidos a Linus Akalov en un nuevo vídeo hoy, día 18 de julio, no sé ni en qué día vivo, de 2025, por el culo de la Inco. Vamos a hablar de un tema muy interesante, volvemos a los temas techis, volvemos a los temas tecnológicos. Y hoy, para tratar el tema tecnológico de esta semana, tenemos que hablar volvemos otra vez a hablar de China. Tenemos que volver a hablar de China, tenemos que volver a hablar de ese gigante asiático, porque a lo largo de esta semana han saltado varias noticias que me han parecido muy interesantes. Bueno, estas semanas, perdón. A lo largo de esta semana han saltado varias noticias que me parecen muy interesantes, que creo que debemos de comentar. La primera es esta. Si recordáis, y si no, aquí, no sé si más arriba, no sé dónde coño lo veréis, aparecerá una recomendación de un vídeo que subí hablando de la posibilidad de que China esté camino de convertirse en una civilización de tipo 1 según la escala de Kardashev, que vimos en el vídeo. Ya explicamos un poco en qué consiste esta escala y por qué se considera que China está o tiene la posibilidad de llegar a estos niveles. Y una de las noticias que estuvimos comentando fue precisamente esta. La presa de las tres gargantas en China es tan descomunal que ha provocado algo inesperado: alargar los días de la Tierra. Es decir, ha modificado la rotación de la Tierra, ¿vale? Haciendo que los días sean un poquito más largos. ¿Cuánto de más largo? Pues creo que 0,06 microsegundos. Puede parecer poco, pero que un país de seres humanos con una construcción haya conseguido modificar el eje de la Tierra para cambiar la duración de los días, ya implica un nivel de influencia bastante alto en el devenir del planeta. Así que por ese motivo es por el que yo especulé con la posibilidad de que China fuese una potencia, un estado, una civilización de tipo 1. Insisto, si queréis saber más, id al vídeo que os recomiendo y podréis ver un poquito más sobre qué es la escala de Kardashev, tipo de civilizaciones dentro de la escala de Kardashev y por qué China podría estar en ese punto. Y ahora sí, sin más dilatación, vamos a hablar en el vídeo de hoy sobre la rivalidad existente actualmente entre los Estados Unidos de América y China en materia tecnológica durante 20 minutos. ¡Comenzamos! Bien. Bueno, pues lo primero que tenemos que hablar es de cuál es la situación actual de China, ¿no? Actualmente China, quiero que veáis una noticia muy interesante. Esta estadística o este consumo energético mundial por países me parece un dato súper interesante, que nos da una situación actual o una imagen bastante interesante sobre cómo están los países actualmente. Fijaros el consumo de energía por país. ¿Y por qué estoy poniendo este dato? ¿Por qué pongo el consumo de energía por país? Mirad, porque el consumo de energía de un país da mucha indicación acerca de su capacidad económica, ¿vale? Porque evidentemente a mayor consumo de energía y de recursos, mayores son los bienes y servicios que ese país genera, tanto para exportar como para el consumo interno, ¿vale? Es decir, una potencia es potencia porque genera, digamos, bienes y servicios que luego circulan tanto en el comercio interno como en el comercio global. Y para generar esos bienes y servicios hace falta energía. El consumo de energía es un indicador muy claro. También es un indicador para determinar la escala de la civilización que hemos mencionado al principio, de la escala de Kardashev. Se considera que una civilización de tipo 1 es aquella capaz de aprovechar toda la energía que ofrece el planeta. Por eso el dato del consumo de energía es importante. ¿Por qué estoy empezando por aquí? ¿Qué pretendo deciros con esto? Mirad, el año 2025, en materia de inteligencia artificial, que digamos que en el mundo de la tecnología es probablemente el aspecto más a tener en cuenta o el aspecto más relevante del mundo de la tecnología que tenemos actualmente, porque la inteligencia artificial abarca mucho del mundo de la tecnología.
no solamente civil, sino también militar. Abarca muchos aspectos, desde los semiconductores hasta los procesadores, electrónica de consumo, etcétera, etcétera, etcétera. Porque al final la inteligencia artificial, para funcionar, no es más que un ordenador, ¿vale? Dicho de muy grosso modo, ¿no? Es algo un poquito más complejo, pero para que lo entendáis. Al final son los mismos componentes, son al final tarjetas gráficas, procesadores, semiconductores, etcétera, ¿de acuerdo? Entonces, la rivalidad en tecnología entre Estados Unidos y China se centra principalmente en el mundo o en el sector de la inteligencia artificial. Y en este sentido es importante señalar un dato. China invirtió o ha invertido a lo largo de 2025, lo llamamos de 2025, 98 billones, 98.000 millones de dólares en inteligencia artificial, en materia de inteligencia artificial. Es lo que llevamos de 2025. Os recuerdo que 2025 no ha terminado, estamos en julio, ¿vale? Esto significa que respecto al mismo periodo del año anterior, es decir, de 2024, ha crecido un 48%, ¿vale? Y esto pese a todas las sanciones, bloqueos, guerras comerciales a las que ha sido sometida China por parte de Estados Unidos, porque Estados Unidos ya se está dando cuenta de esta situación, ¿no? Fijaros la diferencia. Es verdad que este gráfico es un poco injusto porque no tiene en cuenta la diferencia de población entre Estados Unidos y China, pero la realidad es que prácticamente lo dobla en el consumo de energía, que es cierto, repito, que también lo dobla casi, o no, lo dobla, más que lo dobla, lo triplica en población. Entonces, si pusiéramos los datos relativos o en proporción, es decir, si Estados Unidos tuviera la misma población que China, ¿cuánto de consumo de energía tendría Estados Unidos? Probablemente sería superior al consumo de energía de China, ¿no? Pero bueno, esto nunca lo podremos saber. O si China tuviera la misma población que Estados Unidos, ¿tendría el mismo nivel de consumo de energía? Nunca lo podremos saber. También es cierto que cómo se crea esa energía, hay muchos factores aquí que influyen, pero es un dato interesante que es, yo creo, como mínimo, importante de ver, ¿vale? Yo creo que es un gráfico que es como mínimo importante de ver. Claro, ese crecimiento que ha hecho China en inversiones en materia de inteligencia artificial respecto al mismo año anterior, ¿en qué se traduce? ¿En qué se traduce? Porque esa inversión, ¿de dónde viene? Al final, cuando decimos que un país está invirtiendo en una tecnología en concreta, tenemos que hacer referencia a cómo invierte ese país. Por ejemplo, en el caso de China, de esos 98 billones, 98.000 millones de dólares, 56.000 millones los ha invertido con dinero público, los ha invertido el gobierno, ¿vale? Mientras que las empresas, el sector privado, solo representa 24.000 millones. Es decir, que más de la mitad de toda la inversión china en 2025 en materia de inteligencia artificial provino del Estado, ¿vale? Este dato quiero que os quedéis con él porque es muy importante. Actualmente, la diferencia que hay entre la electrónica de consumo made in China y la electrónica de consumo made in USA es de 280.000 millones de dólares favorables al made in China. Ya que China tiene, como hemos dicho muchas veces en este canal cuando hemos hablado de este tema y hemos hablado de China, toda la cadena de valor de la electrónica de consumo. Desde la materia prima, con minería, con colonización minera que tiene prácticamente en todos los países africanos, hasta el último componente o semiconductor que lo fabrican en China, porque China se ha preocupado durante muchísimos años, desde prácticamente los años 80, en convertirse en la fábrica del mundo en la electrónica de consumo. Ese ha sido siempre su principal objetivo. Y al final lo han conseguido. Se han posicionado de manera que hoy en día cualquier cosa que tú quieras fabricar que tenga que ver con electrónica, al final te vas a ver las caras con China. Es muy difícil que tú puedas hacer algo que tenga que ver con electrónica y no tengas que hablar con China en ningún momento, o con una empresa china, o con algún componente chino. Es muy, muy complicado, ¿vale? Es muy complicado, por no decir imposible, ¿de acuerdo? Sin embargo, es cierto que en tema de desarrollo, en lo que viene siendo innovación, que sería la palabra correcta, innovación, sigue liderando Estados Unidos. Sigue liderando Estados Unidos. Fijaros las noticias que tenemos por aquí para ilustrar esto, ¿vale? Perdonad que esté en inglés, pero ahora mismo, como esta guerra es un poco China-Estados Unidos, y si acaso Europa está de espectadora, pues el español aquí poco tiene que ver, ¿no? Pero bueno, fijaros esta noticia, esto lo ilustra bastante bien. China to deploy $98 billion in AI investment this year
AMI USA Tech Rivalry. Iba a ponerme a hablar en inglés. Fijaros que el gobierno chino tiene el liderazgo, el rol de liderazgo en todo lo que viene siendo el presupuesto o fondos relacionados con inteligencia artificial. Un ejemplo que ha sido probablemente el catalizador de este aumento de la inversión ha sido el éxito de DeepSeek. O sea, el éxito de DeepSeek, el modelo de inteligencia artificial de China, probablemente ha llevado a China a la situación en la que nos encontramos actualmente. Pero como decimos, el liderazgo en lo que viene siendo innovación sigue teniéndolo Estados Unidos, ¿vale? Fijaros esta noticia también. Esta noticia del New York Times es de pago, tío. Bueno, no puedo verla, ¿vale? Básicamente es eso, ¿de acuerdo? Sin embargo, como digo, ese liderazgo actualmente en cuanto a innovación es Estados Unidos. Bien, vamos ahora, siguiente bloque del tema, porque claro, ¿qué pasa con esto? Porque al final, ¿qué pasa con la tecnología? Aunque tú domines toda la cadena de valor, si hay otro, en este caso Estados Unidos, que domina la innovación, ¿de qué te sirve dominar a ti la cadena de valor, no? Esto es un poco la situación que tiene China actualmente. Es una paradoja realmente, pero son dos rivales destinados a entenderse. Porque mientras que China no es capaz todavía o no ha sido capaz de abordar el tema de la innovación de manera seria, ¿vale? Estados Unidos sí que lo ha hecho. Entonces, lo que se da la paradoja, o se ha venido dando hasta ahora, es que Estados Unidos innovaba y China fabricaba. Esta relación, que ha sido tradicionalmente la relación más fructífera que pueda haber entre dos socios, es lo que está haciendo que esta rivalidad cada vez cueste más trabajo de mantener, ¿vale? Porque mira, por un lado tienes toda la guerra comercial que el señor Donald Trump, no solo Donald Trump, cuidado, que la guerra comercial que Donald Trump inició en 2017 luego la continuó Joe Biden. No nos perdamos esto de vista. Para Estados Unidos, China es un rival estratégico y no importa qué presidente se siente en el asiento del despacho oval. Lo normal es que continúen con las políticas hostiles hacia China, porque es un rival claro en el liderazgo del mundo. Si no, Estados Unidos tendría otra actitud con ellos, ¿vale? Estados Unidos ha restringido a China desde prácticamente 2010, no, y antes. Yo creo que con la administración de Obama ya empezó este modelo, ¿no? El pivot to Asia famoso, ¿no? Que decía Obama. Desde ese momento, Estados Unidos siempre ha tenido una relación tensa en ese aspecto. Y en el 2025 no ha sido una excepción. Ha restringido el acceso de China a sus chips más avanzados. Sin embargo, es curioso que en ciertos aspectos no terminan de culminar esa guerra comercial. Es decir, Donald Trump sobre el papel se pone muy gallito y impide, como dice ahí en este gráfico, si os fijáis, la producción de semiconductores en China desde aproximadamente 2020 ha sufrido un incremento notable hasta llegar a lo que actualmente es el 24% de toda la producción, lo que será en 2030 el 24% de toda la producción de semiconductores del mundo, adelantando claramente a los Estados Unidos. ¿Y por qué este crecimiento tan importante a raíz, más o menos, porque aquí fue cuando empezó la guerra comercial más fuerte y los bloqueos y sanciones de Estados Unidos para el tema de los semiconductores a China, ¿de acuerdo? Entonces, pero claro, ¿qué pasa? Que ya hemos dicho antes, que China es la fábrica del mundo y controla toda la cadena de valor. Y cuando tú quieres fabricar algo de electrónica de consumo, obligatoriamente te las tienes que ver con China. En algún punto de la cadena te las tienes que ver con China. Y claro, ¿qué pasa? Que tú puedes tener la innovación, tú puedes tener la idea y tú puedes tener la empresa. Pero si esas empresas no tienen dónde fabricar tu idea, no sirven para nada. Por este motivo, y por otra parte, China puede tener la producción, pero si no tiene que producir, no sirve de nada. Por ese motivo, Trump permitió que el Nvidia vendiera parte de sus más avanzados chips a China. No impidió la venta a China. No impidió la venta a China. Y el motivo por el que no impidió la venta a China es porque no puede. Sencillamente no puede hacer eso, ¿vale? No puede hacer eso. Esa rivalidad
que ha ido increciendo a lo largo de los últimos años, tanto en el aspecto económico como en el aspecto de la innovación, tiene unas consecuencias. Tiene unas consecuencias. ¿Cuáles son esas consecuencias? Bueno, yo creo que todos las hemos vivido y todos las recordamos en mayor o menor medida. Si os acordáis, hubo una época en que tuvimos la famosa o conocida crisis de los semiconductores. ¿Os acordáis? De la crisis de los semiconductores, que fue justo después de la pandemia. Esa crisis en la cual te compraba un coche y tardaba un año en llegarte. Te compraba las tarjetas de gráficas, costaban un disparate. No había, las consolas costaban un disparate. No había, se agotaban existencias rápidamente de móviles, consolas, ordenadores, procesadores, tarjetas gráficas. Todo eso fue la crisis de los semiconductores. ¿Y por qué se dio esa crisis? Precisamente esto. Esa rivalidad económica y tecnológica y de innovación entre China y Estados Unidos, que se traduce en vetos, se traduce en aranceles, se traduce en guerra de exportaciones, etcétera, ha llevado a esa situación de escaseo de semiconductores. Este es el motivo por el cual la guerra comercial y la rivalidad tecnológica entre China y Estados Unidos no escala más. No escala más. Y no escala más porque de hacerlo volveríamos a tener otra crisis. ¿Y qué ocurre con países como España? ¿O qué ocurre con países como los países de Latinoamérica o del continente sudamericano? ¿Qué ocurre con el mundo hispano en general? Que al final es un poco... Y con Europa. ¿Qué ocurre con Europa y con el mundo hispano? Que es un poco lo que a mí me toca de cerca como español y como europeo. Pues mirad, al final yo creo que... nosotros vamos a adoptar una postura muy parecida. Vamos a adoptar una postura muy parecida a la que toman muchos países del sudeste asiático, ¿vale? Y es básicamente la equidistancia. Yo creo que tanto Europa como Latinoamérica deben centrarse en la equidistancia. Es decir, aprovechar lo mejor de los dos mundos. Al final esta guerra es entre ellos. Por dominar el mercado mundial de la tecnología y de la inteligencia artificial sobre todo, que va a ser el futuro. Nosotros somos meros espectadores, es la realidad. No tenemos nada que ofrecer. Estados Unidos tiene la innovación y China tiene la fabricación. ¿Qué puede ofrecer Europa? ¿O qué puede ofrecer Latinoamérica? Absolutamente nada, esa es la realidad. Es triste, pero es cierto. Nosotros no tenemos nada que ofrecer en esta carrera. Salvo en el caso por ejemplo, en el caso de Europa, una de las cosas en las que se está centrando Europa es básicamente en la regulación de la inteligencia artificial. Sí, amigos, eso es lo que hace Europa. Europa no fabrica ni innova, pero lo que hace es que adopta. Quizá sea una estrategia más inteligente de lo que nos pensamos, ¿vale? Ya tuvimos aquí la entrevista, si os acordáis, en el canal con don Pablo AI, de su agencia de inteligencia artificial, don Pablo Wills, con mi amigo Pablo Marín, que ha montado una agencia de inteligencia artificial. Bueno, él lo decía mucho en la entrevista, ¿no? Decía, bueno, al final Europa, ¿a qué puede aspirar? Europa puede aspirar, o Latinoamérica también, ¿por qué no?, a ser adoptadores de la tecnología. Es decir, nosotros, una de las grandes cosas en las que, por ejemplo, lidera España, dentro de Europa incluso, es en la adopción de la inteligencia artificial. La mayor parte de la gente en España ha aceptado muy bien la inteligencia artificial y la usa en su día a día, ¿vale? Esto es algo a lo que sí podemos aspirar como meros espectadores de esta guerra comercial que, insisto, nosotros no podemos controlar ni podemos hacer nada con ella, ¿vale? Entonces, como conclusión, al final, tarde o temprano, si la inversión china continúa creciendo y nada lo impide, es cuestión de tiempo que China comience también a innovar, porque al revés es muy difícil. Esto quiero dejarlo a modo de conclusión del vídeo, que ya llevamos 20 minutos. Al revés es muy difícil. Que Estados Unidos pase a ser de un ente innovador a un ente fabricante es muy complicado, porque no tiene el ecosistema empresarial desarrollado, no controla la cadena de valor y, sobre todo, y lo más importante, el coste laboral en Estados Unidos es mucho más alto que en China. Por lo tanto, es muy difícil que Estados Unidos asuma el rol de China o que pueda llegar a hacer lo que hace China. Pero China sí puede hacer lo que hace Estados Unidos. China sí que puede innovar. Y de hecho lo está haciendo. Está creciendo su influencia en la innovación. Parte de la culpa de eso la tienen precisamente los vetos. El hecho de que Donald Trump y en general en Estados Unidos, la administración, las sucesivas presidentes que han estado en Estados Unidos
estén vetando constantemente el acceso de China a la tecnología, lo único que hace es espolearles para que acaben innovando. Y eso es algo que a Estados Unidos no le interesa. Creo sinceramente que la estrategia de Estados Unidos y de Washington ha sido absolutamente equivocada. Si tú lo que quieres es ganar esta guerra, lo que tienes que hacer es unirte al enemigo. Así parece que digo, lo estoy diciendo una barbaridad, pero es cierto. Al final, tú date cuenta, el enemigo solo puede fabricar, pero tú puedes innovar. Lo que tienes que hacer es venderle, no vetarle, venderle tu tecnología. Tú no puedes innovar, no te preocupes, ya innovo yo por ti. Tú fabrica, tú haz con tu destornillador y tus tornillicos. Tú fabrica, que ya hago yo lo de pensar. Eso da mucho más valor añadido. Los puestos de trabajo que se crean de mayor valor añadido. Y eso genera una riqueza mucho más profunda que la mera fabricación. Por tanto, deja que China haga lo suyo y tú sigue innovando, pero no le vetes. Porque no es que lo van a copiar, ingeniería inversa. La realidad es que no pueden hacer eso. Porque el nivel de innovación, de know-how que ya hay en las grandes escuelas de ingeniería, en Harvard, en Princeton, en Yale, no pueden tenerlo en China. Ni siquiera, aunque tú les des los chips y se los dejes ahí para que ellos no pueden tenerlo. No pueden tenerlo. Hombre, con un mínimo para evitar el espionaje industrial, pero tú tienes que venderle tu tecnología, claro que sí. Si le vetas, entonces no le dejas otra salida que innovar. Y lo harán mejor o lo harán peor, pero no les quedará más remedio que innovar. Porque, señores, esto es crítico. La tecnología es crítica. No solo para que tú tengas el último iPhone. La tecnología es crítica en el ámbito, sobre todo, y más peligroso y más sensible, que es el militar. Si tú les vetas el acceso a esa tecnología, lo buscarán por ellos mismos. Y puede que ahora no, ni mañana tampoco, pero llegará el día en que lo hagan mejor que tú. Finalmente, en un futuro, el papel innovador de Estados Unidos de inteligencia artificial se desaparecerá. Y cuando China lo haga mejor, ¿qué pasará en el sector militar? Os recuerdo que la inteligencia artificial está entrando cada vez más fuerte en el mundo militar. Está entrando cada vez más fuerte. Ya hay muchas voces que dicen que quizás es mejor tener un portadrones con drones pilotados por inteligencia artificial que un portaaviones con cazas pilotados por humanos. Esto va a llegar al final, ¿eh? Esta dronificación del ejército, esta penetración de la inteligencia artificial en el ejército va a llegar. Va a llegar. Los cazas de sexta generación, por ejemplo, el sin ir más lejos, el Tempest, el GCAP de Reino Unido, Italia y Japón, lleva inteligencia artificial integrada para la asistencia del piloto en maniobras y en misiones. Esto cada vez va a ir más. Si tú vetas a China, le vas a forzar a que innove y puede que algún día lo haga mejor que tú. Estrategia completamente equivocada. Pero bueno, no me quiero terminar, 23 minutos, me estoy extendiendo mucho, pero no quiero terminar sin deciros una cosa. No es oro todo lo que reluce. ¿Es posible que en el futuro China acabe liderando? ¿Es posible que el ganador sea China? Puede que sí, puede que no. Pero noticias como esta nos enseñan una dura realidad. Nada es infalible y nada es perfecto. Vivimos muy metidos todos en una burbuja alimentada en parte por los medios de comunicación, en parte por la masiva inversión que hace el gobierno chino en propaganda y en autopropaganda, que creemos que es infalible. Pero la realidad de la economía china puede ser más diferente de lo que pensamos. China se encuentra actualmente inmersa en un proceso de deflación peligrosísimo que no se sabe cómo puede acabar, ¿vale? Fijaros cómo se adentra China, como dice aquí, en el oscuro mundo de la deflación. Esa es la evolución de los precios en los últimos tiempos. ¿Por qué se produce la deflación? ¿Qué es la deflación? La deflación, como su propio nombre indica, es lo contrario a la inflación. Es la caída de los precios, pero una caída excesiva. Y esto se está produciendo porque el consumidor chino no termina de consumir. China está obsesionada con lograr reactivar el consumo interno y no lo consigue. Y en un contexto global en el que la exportación cada vez es más difícil, porque Estados Unidos lo está poniendo todo cada vez más difícil con los aranceles y con las tarifas, si China, que es una economía completa y absolutamente dependiente del exterior, no puede conseguir que su población active su mercado, tienen un serio problema que es muy peligroso. Y que puede echar por tierra todo esto que estamos hablando.
todo esto de la innovación china, de la inteligencia artificial y de todo lo demás. Puede echarlo todo por tierra. Así que 26 minutos ya de vídeo. Decidme en comentarios qué opináis vosotros, qué opinas tú. ¿Crees que China puede ganar esta carrera tecnológica? ¿Puede pasar de ser fabricante de chips, procesadores, semiconductores y demás a innovador? ¿Puede innovar realmente China? ¿O se va a limitar a crear copias más o menos fiables como DeepSeek, que es una copia clarísima de ChatGPT? ¿O creéis que China acabará pudiendo innovar espoleada por la necesidad y adelantar a Estados Unidos en la carrera tecnológica más importante del siglo XXI, que es la inteligencia artificial? Déjame en comentarios lo que opinas, dale un pedazo de like al vídeo si te ha gustado, compártelo y suscríbete dándole a la campanita para mucho más contenido Treki. Y ahora sí, ¡nos vamos! Gracias, gente. Hasta pronto.